Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Vamos a estar leyendo la porción de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice así. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar, pidiendo dirección al Señor, que sea alumbrando nuestro entendimiento en este texto y en esta mañana. Oremos. Padre bendito, Padre santísimo, venimos ante ti, Señor, para clamar por tu sabiduría, por tu gracia, Señor, que tú alumbres, Señor, nuestro entendimiento. Venimos ante ti, Señor, como el salmista en el capítulo 119, Señor, de tu palabra, donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y eso, Padre, es lo que te pedimos hoy, Señor. Que tú abras nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu palabra, de tu ley, Señor. Que podamos ser, Señor, examinados esta mañana. Que podamos examinarnos a la luz de tu palabra, Señor. Que podamos escuchar atentamente. Que nuestras mentes, Señor, dejen afuera, Señor, toda idolatría, Dios, y que en este momento estén centradas únicamente, Padre, en lo que hemos venido acá, que es a escuchar tu palabra, a entenderte, a conocerte, Señor, para ser edificados, Señor, como tú lo demandas en tu palabra. Guíanos, Padre Celestial. Tú conoces mi incapacidad, la cual siempre, Dios mío, la hago notoria ante ti, pública ante las personas, Señor, para que toda la gloria, Dios, en todo momento, en cualquier circunstancia, sea siempre para ti, Dios mío. Clamo por tu gracia, que no sea yo de tropiezo ni un estorbo en este momento, y que pueda predicar para ti, Señor, para ti y de parte de ti, Señor. Para más nadie, Dios, predico esta mañana, sino para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, como iglesia en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, esta porción, disculpe un momento acá, esta porción que acabamos de leer, no estoy seguro, pero probablemente sea una de las porciones más citadas por casi todo el mundo. Y generalmente es uno de los pasajes que las personas, los inconversos, utilizan para ellos persistir en su pecado. Es decir, si alguien va a una persona y le confronta con su pecado, ellos inmediatamente te dirán, no me juzgues, no me juzgues, no juzguéis. La Biblia dice, no juzguéis. De hecho, algunas personas son más osadas y citan este pasaje para justificar su pecado. Nosotros también muchas veces, como creyentes, cuando algún hermano viene a nosotros a decirnos algo, también podemos usar esto como una razón para justificarnos y decir, no me juzgue, no juzguéis. Así que, debido a esta situación, debo confesarles que me vi en un debate de cómo empezar este sermón. Así que, pensando en esta situación de que es un pasaje muy utilizado de esta forma, el primer punto de este sermón va a ser básicamente una aclaratoria de lo que dice el pasaje, de lo que no dice el pasaje y de lo que verdaderamente dice. Para esto, mis hermanos, voy a dar brevemente, de la manera en que el tiempo no nos permita, un poco de contexto. Esta porción que acabamos de leer es parte de
o es un fragmento del Sermón del Monte. Los que saben o los que han oído el Sermón del Monte, es un sermón del Señor Jesús en el monte. No hay nada más que eso, es un sermón del Señor Jesús, y esto es un fragmento del sermón del Señor Jesús. Así que para saber qué es lo que viene hablando y lo que está diciendo el Señor en este fragmento, debemos ver todo el Sermón del Monte. Ahora no lo vamos a ver esta mañana, pero vamos a ver rápidamente de lo que viene hablando el Señor Jesús o lo que ha venido tratando el Señor. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5 rápidamente, ahí vemos en el versículo 1 que había una multitud. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Estaba una multitud de discípulos y él les iba a enseñar. Ahora, esta multitud de discípulos, esta multitud de personas, había sido enseñada ya por los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas eran los maestros de estas personas. Ellos enseñaban, tenían la responsabilidad de enseñar la ley. Sabemos que los fariseos eran personas legalistas, hipócritas, que no vivían lo que ellos predicaban, que no eran limpios de corazón, no eran humildes, no eran pobres en espíritu, ni eran para nada piadosos. Tenían una piedad totalmente externa. Es por eso que, si usted se da cuenta, las bienaventuranzas con las cuales empieza el Señor Jesús son contrarias al comportamiento de los fariseos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y todo esto. Todas estas bienaventuranzas son contrarias a la actitud de los fariseos. Seguidamente el Señor Jesús muestra que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Todo creyente es la sal de la tierra y la luz del mundo. Si hay una luz en el mundo, debe ser el creyente, alguien que muestre la gloria de Cristo. Seguidamente el Señor Jesús aclara en el versículo 17 que lo que Él está a punto de enseñar no es para quitar la ley, ni tampoco es para dar una nueva interpretación a la ley. Note que el Señor Jesús dice en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quizás hubo alguien allí que pensó que el Señor Jesús venía a enseñar algo nuevo. Como muchas personas dicen, algo revolucionario, pero realmente no. El Señor Jesús iba a enseñar lo que estaba en la ley y lo que siempre ha significado la ley, que lamentablemente los fariseos y los escribas la habían pervertido para su favor. Es por eso que en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso fue una declaración bastante impactante para las personas, porque se supone que los escribas y los fariseos eran las personas más piadosas, entre comillas. De ahí en adelante, el Señor Jesús, cada vez que va a tratar con la ley, hay una frase que se repite vez tras vez. Versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Versículo 23, pero yo os digo. Versículo 33, por ejemplo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Versículo 38, oísteis que fue dicho. Versículo 39, pero yo os digo. Y así, hermanos, es toda la enseñanza acerca de la ley. ¿Qué quiere decir esa frase? Básicamente dice, a ustedes le enseñaron esto, pero yo les voy a enseñar lo que verdaderamente significa, lo que verdaderamente significaba la ley. El sermón del monte no era para contradecir la ley, y el Señor Jesús no estaba enseñando algo nuevo, sino que estaba de alguna forma enseñando lo que verdaderamente significaba la ley, el espíritu de la ley. Un ejemplo, hermanos, lo vemos en el versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los fariseos decían, debes amar a tu prójimo, pero aborrecer a tu enemigo. Había una ley en Levítico capítulo 19 que decía exactamente eso, ama a tu prójimo. Pero los fariseos le habían añadido a la ley esta segunda parte, y aborrecer a tu enemigo, lo cual era totalmente ilógico, lo cual era pervertir la ley, porque tu enemigo también es tu prójimo. El prójimo son todas aquellas personas próximas, así que es ilógico decir que ames a tu prójimo y aborrezcas a tu enemigo. Por eso el Señor Jesús en esa porción enseña que debemos amar a nuestros enemigos, que eso es lo que enseña la ley. Así que esto es claro, hermanos. El Señor Jesús no está cambiando nada, está enseñando lo que significa exactamente la ley. Seguidamente en el capítulo 6, el Señor Jesús sigue teniendo en mente a los fariseos. Y dice, por lo menos en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en todo ese capítulo muestra un contraste entre los fariseos, que hacían cosas para ser vistas por los hombres, y las personas que verdaderamente, digamos, eran cristianas o lo que verdaderamente debían hacer. Y es en ese contexto, hermanos, donde el Señor Jesús está enseñando, teniendo como antagonista a los fariseos, que entramos en el capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1 no está aislado del Sermón del Monte, sino que está dentro del Sermón del Monte, en el cual el Señor Jesús tiene claramente en mente a los fariseos y a lo que hacían los fariseos. Y ahí entra, mi hermano, la frase, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el contexto de esa frase. Así que, lo primero que debemos saber es que el Señor no está diciendo que no debamos ser críticos. La palabra crítica en nuestra cultura tiene una connotación mala. Tiene una connotación malvada porque la tendemos a confundir con la hipercrítica. Pero la crítica en sí misma es algo bueno. La crítica en sí misma es una cualidad que tiene toda persona y es una gracia que el Señor nos ha dado de tener la capacidad de ser críticos, de evaluar. Eso es lo que significa la palabra crítica. En el original esta palabra significa crino y básicamente significa evaluar, tener un conjunto de evidencias, evaluar y luego determinar un juicio. Si los padres, por ejemplo, no fueran críticos, los hijos hicieran cualquier cosa y fueran a cualquier lugar y toda la situación, porque no evaluarían nada. La crítica es básicamente discernimiento. Así que el Señor Jesús no está aquí condenando que seamos críticos o que no tengamos discernimiento. De lo contrario, por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos cumplir con el mandato del versículo 6? No den los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo vamos a distinguir entre los perros y los cerdos? ¿Cómo vamos a aplicar el pasaje o el versículo 15 cuando dice, guardaos de los falsos profetas? ¿Cómo vamos a guardarnos de los falsos profetas si no somos críticos, si no evaluamos, si no tenemos discernimiento? De hecho, en Hebreos capítulo 5, versículo 14, se presenta el discernimiento y la crítica, el tener la capacidad de evaluar, de ser analítico, como una cualidad de ser un creyente maduro. Eso lo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Segundo, hermanos, ¿qué tampoco está diciendo este texto acá? Este texto no le está diciendo al creyente que no deba condenar el pecado, que no deba juzgar el pecado. Si nosotros dejamos de juzgar el pecado, dejamos de ser sal y luz de la tierra. También vemos, hermanos, que en el mismo libro de Mateo, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, el Señor Jesús muestra la disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice claramente
que si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Si persiste, busca dos testigos, y si persiste, comulga. La disciplina en la iglesia. La iglesia debe condenar el pecado, debe juzgar el pecado. También, hermanos, vemos en las cartas pastorales, por ejemplo, en la de Tito, Tito capítulo 2, versículo 15, donde se le dice a Tito que reprenda, que exhorte, que reprenda igualmente a Timoteo. Entonces, hermanos, a la luz de todo el contexto de la Biblia, el Señor no está diciendo que no debamos condenar el pecado. De hecho, más bien, si hay algo que nosotros debemos hacer, es condenar el pecado a la luz de las Escrituras. No sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien que persiste en su pecado decir: solo Dios puede juzgarme. Y la verdad es que eso es verdad. Solamente Dios puede juzgarle, y ya Dios ha juzgado en su palabra. No es un juicio de usted, sino es algo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, teniendo claro todo este contexto, teniendo claro que el Señor Jesús tiene en mente a los fariseos, la actitud de los fariseos que despreciaban a los demás y se creían justos en sí mismos, teniendo en mente que el Señor Jesús no está diciendo que no debamos condenar el pecado, no está diciendo que no debamos ser críticos, observadores, analíticos, estar pendientes. ¿Qué es lo que está condenando el Señor Jesús acá? Y hemos tenido, y hoy vamos a finalizar con esta serie de pecados imperceptibles, y lo que está condenando el Señor Jesús acá es, ya lo mencioné, la hipercrítica, el hipercriticismo. ¿Y qué es la hipercrítica? Voy a definirlo, creo que esta es la mejor definición que conseguí, la más sencilla. Dice, podemos definirlo como un sensor inflexible. Me gustó mucho esa comparación. Usted sabe cómo funcionan los sensores. Usted pasa y se activa, pasa y se activa, cualquier cosa. Si hay un portón, usted medio le pone la mano y se activa rápidamente. Bueno, es una buena idea para describir al hipercrítico. Dice, crítico que nada perdona. Alguien deseoso de pasar a juicio, de condenar. Él no necesita muchas explicaciones para dar su veredicto. El hipercrítico es exactamente esto, como un sensor. ¿Perdón? La definición. Ok, el hipercrítico podemos definirlo como un sensor inflexible, crítico que nada perdona. Alguien deseoso de pasar juicio, deseoso de condenar. Él no necesita muchas explicaciones para dar un veredicto. Eso es un hipercrítico. El deseo del hipercrítico es directamente pasar a juicio. Él no va a evaluar muchas situaciones. Tiene un deseo muy profundo de dar su juicio. Si nosotros evaluamos al hipercrítico a la luz del versículo 3, vamos a sacar algunas conclusiones. Note la pregunta del Señor Jesús. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Generalmente, hablando en el contexto de la iglesia, el hipercrítico puede manifestar cierta preocupación por la santidad del hermano, o disfrazarlo con una cierta preocupación por la santidad de la otra persona o de la otra persona, solamente para encubrir su deseo de dictar un veredicto o de ir a juicio. Si usted nota y evalúa esta pregunta o la persona de esta pregunta, si la intención de este hombre que tiene la viga fuese realmente quitar la paja, o estuviese realmente preocupado por quitar la paja de su hermano, hace rato hubiese quitado su viga. Así que la intención o el deseo de este hombre es simplemente ver, evaluar, dictar su juicio. Para hacer, hermanos, esto más claro, hablando de lo que es mirar la paja, algo tan pequeño, voy a traer acá 5 síntomas de la hipercrítica, los cuales, debo confesar, no son de mi autoría, pero no hay mejores síntomas que estos. 5 síntomas de la hipercrítica. Vamos a ver el primero. Un síntoma de la hipercrítica, hermanos.
hacer o una tendencia a hacer críticas innecesarias. Esto es algo muy típico o un síntoma del hipercrítico. En su deseo de pasar directamente a juicio, él generalmente va a dar críticas cuando no es necesario. Él quiere dar su opinión en absolutamente todo. En todo él quiere dar su opinión. Sea de lo que trate, de lo que sea, siempre quiere dar su opinión. Y más cuando no se la están pidiendo. Eso es un síntoma del hipercrítico. Generalmente, uno de los, las causas de este síntoma es que las conversaciones que motivan al hipercrítico es hablar de alguien o de algo y criticar a ese alguien o de algo y se deleita en hablar de eso. Y lo más peligroso de este síntoma es que es contagioso. Invita a otros, vamos a hablar de tal persona, vamos a hablar, no lo dice así explícitamente, pero motiva a otros a hablar de esa persona. Y tú viste lo que se puso, y tú viste lo que dijo, y tú viste cómo habló, y empieza toda la conversación a hablar alrededor de algo o de alguien, y de criticarlo para simplemente satisfacer su deseo de pasar a juicio. Y sobre todo, hermanos, cuando no es necesario. Puedo recordar, bueno, no lo quería contar así, pero ya inicié así. Una vez tuve la oportunidad de ir a una reunión de jóvenes, estaba con unos jóvenes, y todos esos jóvenes, absolutamente todos sabíamos, o estábamos en desacuerdo con Cash Luna, con Guillermo Maldonado. Sabemos que son personas herejes, que no son, debemos más bien orar por su salvación, que predican el evangelio de la prosperidad y toda esta situación. Y en medio de ese círculo teníamos ya, creo que eran como 2 horas hablando de no, que Guillermo Maldonado, qué tal, 2 horas hablando de eso. Yo llegué a un momento que al notar eso dije, ¿qué tal si hablamos de Cristo? ¿Qué tal si hablamos de los atributos de Dios? De algo que verdaderamente sea edificante. Y el espíritu hipercrítico siente ese deseo de hablar, de criticar, de pasar a juicio. En eso él se deleita. En eso, ese es su mayor deleite, hablar de eso. Y por eso lo lleva a críticas innecesarias. Muchas veces también a emitir opiniones justamente cuando nadie se las está pidiendo, al criticar alguna forma de vestir, alguna forma de hablar, X o Y, Z. Pero entonces, hermanos, esto es un síntoma. Otro síntoma, hermanos, del hipercrítico, que también es causa de su deseo, que también es causa de su deseo de emitir un juicio. Voy a ver si se está grabando, hermanos, así. Ok. Otro deseo, otro síntoma que también es causa de ese deseo de emitir un juicio es hacer conclusiones apresuradas. Hacer conclusiones apresuradas. Déjenme poner esto acá en un avión. Ok. Otro deseo del hipercrítico es hacer, otro síntoma del hipercrítico es hacer conclusiones apresuradas. En su deseo, en su impulso, su intención de mirar la paz del hermano, él no necesita muchas explicaciones. Él no va a evaluar. Él por lo más mínimo pasará directamente a juicio. Nunca, o muy probablemente nunca, va a buscar explicaciones del por qué. Porque su deseo es de condenar. Y para el cristiano debería ser todo lo contrario. Para aquel que verdaderamente ama al hermano, su deseo más bien debe ser buscar en todo momento la inocencia del hermano hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se demuestre lo contrario y ese hermano verdaderamente sea culpable, sentir gran dolor porque su hermano ha sido hallado culpable. Pero para el hipercrítico no siente ningún tipo de dolor, así que él lo que quiere es pasar directamente a condenación. Y eso, mi hermano, le lleva a hacer conclusiones apresuradas. Voy a ir dando ejemplos de estos síntomas para tenerlo más claro. Generalmente en las iglesias
uno puede ver a hermanos que se van rápido, o que se van antes, o que llegan tarde. Y uno puede tener la tendencia a decir, bueno, el hermano no está bien con Dios porque se va muy rápido o está llegando tarde, y directamente pasamos un veredicto y ya sacamos una conclusión. Pero quizás nunca vamos a preguntarle por qué está llegando tarde, por qué se está yendo temprano. Estas personas no necesitan muchas explicaciones. Para dar otro ejemplo, en un curso que tuve de profesores para dar clases de fútbol, ellos decían o aconsejaban preguntar al niño si había comido, si todo estaba bien en casa, y por lo menos ahondar un poco en el contexto del niño. ¿Por qué? Porque ocurría que había niños que en el entrenamiento no entrenaban de la mejor manera, lo hacían sin ganas, con desánimo, y venía el profesor y le decía, tú eres un flojo, tienes que trabajar mejor, no quieres trabajar, no vas a jugar, sin ni siquiera inmutarse a preguntarle al niño si había comido, si no había comido. Y en la mayoría de los casos, el niño estaba pasando por un tipo de problemas, ya sea de alimento, familiar y toda esa situación. Así que la tendencia del hipercrítico, hermanos, es sacar conclusiones apresuradas. No tengo tiempo, hermanos, pero hay dos pasajes en la Biblia donde usted puede evaluar esta situación. El primero es Juan capítulo 20, versículo 1 al 2, donde usted puede observar a María Magdalena. Llega, todo está oscuro y solamente ve la piedra removida. Ella solamente está viendo la piedra removida. E inmediatamente va a Pedro e insinúa que se robaron al Señor. Ella sacó directamente esa conclusión porque la piedra estaba movida. Y una mucho más clara de esto está en Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. No tengo el tiempo lamentablemente para leer esa porción, pero para resumirle, hermanos, estaba la tribu de Israel, estaba dividida, para hablarle aquí parafraseando, estaba una porción de personas acá, otra porción de personas acá, y resulta que esta porción de personas acá, a mi mano derecha, habían construido un altar. Las otras personas que están de este lado escucharon que estas personas habían construido un altar e inmediatamente dijeron, son unos paganos porque hicieron eso, quieren que Dios los castigue, y fueron y llegaron directamente a reclamarle a esas personas por qué habían hecho un altar, para luego ellos terminar totalmente callados y mudos, porque estas personas le dieron una excelente razón por qué habían hecho un altar, para que sus hijos vieran quién es el Dios de Israel. No lo habían hecho por idolatría. De hecho, estas personas que habían hecho el altar colocan a Dios como juez de las intenciones de su corazón. Y así, hermanos, somos muy dados, como hipercríticos, a hacer conclusiones apresuradas, sin evaluar. Y eso viene del deseo de querer directamente pasar un juicio y condenar. No preguntamos, no pedimos explicaciones, o si tenemos lo más mínimo, ya sacamos una conclusión. Y eso pasa mucho. Otra característica, hermano. Otro síntoma. Este es uno de los más comunes. El hipercrítico, hermanos, a lo cual tiende el hipercrítico, es a tener una supuesta capacidad por conocer las intenciones del corazón del hombre. Casi que en un momento es como si pudiera ver el corazón. Y alguna vez usted ha escuchado decir, yo sé por qué él hizo eso. Yo sé por qué él hizo eso. Si alguien lo mira mal, seguro me miró con rabia, seguro tiene algo contra mí. Si alguien no le saludó, seguro tiene raíz de amargura contra mí. Y así pasamos haciendo declaraciones, juicios, como si nosotros conociéramos las intenciones del corazón. Yo sé por qué lo hizo, yo sé por qué él actuó así. Yo sé. Algunos incluso sacan conclusiones. Lo hizo para molestarme. Seguro lo hizo para molestarme. ¿Por qué eres así? Y así, hermanos, es una actitud muy clara del hipercrítico en su deseo de pasar a juicio. Una vez, algo muy chistoso, bueno, para mí fue bastante gracioso. La última materia que vi en la UNESCO la vimos con
una profesora que tenía muy mala fama de que humillaba a la gente, fama de, bueno, de todo tipo. Y con nosotros, conmigo, estudió una amiga muy amada, una hermana muy amada. Y ella, por cada cosa que hacía la profesora, llegaba a la conclusión de que la profesora le odiaba. O llegaba a la conclusión de que la profesora la aborrecía y decía, no, esa seguro me puso 20 porque después me va a raspar en el otro examen. Y así estaba. Al final, esta mujer pasó con 20, con 9 la materia. Y la profesora le manifestó todo su cariño. La profesora nunca tuvo nada en contra de ella, sino más bien aprecio. Y es porque tenemos la tendencia a creer que conocemos las intenciones del corazón. Y pasamos veredicto. Nosotros debemos ser como el apóstol Pablo. Esto sí lo vamos a leer porque es importante. Primero a los Corintios, bueno, todo es importante, pero quiero que esto esté claro. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Vea lo que dice, vamos a empezar a leer del versículo 3. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es un pasaje en el cual el apóstol Pablo nos anima a no ir más allá de lo que tenemos, no sacar un veredicto únicamente porque creemos conocer las intenciones del corazón. Eso sí, uno puede evaluar el carácter de la persona, uno puede evaluar las creencias de la persona. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando no tengamos algo claro, evitemos hacer juicios en base a la única evidencia de que nosotros, o en base a teniendo como evidencia a que nosotros nos creemos con la capacidad de conocer las intenciones del corazón. Así que, hermanos, guardémonos de esto, porque esto, hermano, lleva muchos conflictos, mucha división dentro de la iglesia. Ha causado muchos problemas pensar que alguien hizo algo por esto sin ni siquiera ir a buscar explicaciones. Hermanos, otro síntoma del hipercriticismo: magnificar el lado negativo. Una tendencia a magnificar el lado negativo. Puede haber un hermano que esté creciendo en el Señor, que esté avanzando en el Señor, que esté luchando contra ese pecado. Y resulta que, bueno, en su lucha, bueno, no vamos a poner ejemplo, pero vamos a dejarlo aquí, alguien que esté creciendo en el Señor. Y el hipercrítico no va a ver eso. Él solamente se va a enfocar en sus errores. Solamente se va a enfocar en aquello en lo que está fallando y lo va a hacer mucho más grande. Él lo ve con lentes de aumento. Oye, tú viste cómo él habló, tú viste cómo él dijo. Y puede ser un hermano que verdaderamente esté caminando en piedad, pero él va a ver la paja y lo va a agrandar y se va a preocupar y probablemente haga un escándalo. Y el hipercrítico, hermanos, tiene esta tendencia. Para ilustrarlo de esta manera, imagínense que aquí sacamos los bancos y ponemos a Benjamín a barrer. Benjamín barre todo, barre todo, y resulta que aquí quedó un polvito, una telaraña. Benjamín barre absolutamente todo, pero aquí quedó un polvito. El hipercrítico va a venir y le va a decir a Benjamín: Benjamín, para eso hubiese barrido yo, porque dejaste toda la telaraña aquí, sin ver que barrió toda la iglesia. Y el hipercrítico tiene la tendencia a magnificar la paja, a magnificar eso pequeño y hacerlo grande, a verlo con lentes de aumento. Y aquello que ha hecho bueno lo ve sin lentes de aumento, lo ve normal, ni siquiera lo agradece. Así que, hermanos, esto es así. Es como cuando, también lo hace mucho el hipercrítico, le preguntan y le dicen: mira, ¿qué tal
¿qué tal fulanito? Oye, es una buena persona, pero tú sabes, 15 minutos hablando de que hace esto, que hace lo otro. Tiende a magnificar este tipo de cosas. Y eso es en su deseo, obviamente, de hallar algo. El hipercrítico siempre quiere hallar algo sobre el cual pasar juicio. Y por último, hermanos, y esta la considero, quizás en todas las que hemos visto son graves, no quizás, son graves. Limitan la palabra quizás. Pero esta última que vamos a ver, el Señor la condena sobremanera. Y es algo en la cual nosotros debemos guardarnos porque también tendemos mucho a esto. Este último síntoma es establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales aprobamos o condenamos. Lo voy a repetir. Establecer normas arbitrarias, normas que no están en la Biblia, son arbitrarias, las colocamos nosotros, de santidad, por medio de las cuales aprobamos o condenamos. Le voy a decir algo testimonio personal. Cuando yo llegué a Bethesda, yo tenía la concepción de que si una persona vivía en santidad, iba a usar camisa metida por dentro, correa, pantalón khaki y zapatos. Y yo decía, si no viste así, no está caminando en santidad. Y muchos de nosotros podemos tener leyes arbitrarias de santidad por medio de los cuales condenamos o aprobamos. Y lamentablemente, hermanos, nosotros tenemos también la tendencia a agarrar principios que tenemos para nosotros, que verdaderamente son buenos, los principios son buenos, principios en la Escritura son buenos, principios que si nosotros, digamos, los transgredimos, afectarán nuestra conciencia, pero muchas veces agarramos esos principios y los colocamos como ley, y cuando los colocamos como ley, aprobamos o condenamos a absolutamente todo el mundo. Por ejemplo, si usted tiene como principio, un ejemplo, usted leyó en la Biblia, no pondré cosa injusta delante de mis ojos, está en el Salmo, y usted leyó eso, y bueno, usted cree que ir a Orinoquia, un ejemplo, usted cree que ir a Orinoquia está mal para usted, le será de tropiezo. Está bien, eso es un principio para su vida, para su bien, para que si le afecta a su conciencia, le dé de tropiezo. Pero el problema está cuando yo establezco ese principio como una ley universal para todas las personas, para todos los creyentes, y yo digo, si la persona va a Orinoquia, es un pagano que solamente quiere ver vanidad, bla, 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 toda esa situación. Ese es el problema, cuando establecemos principios como leyes y condenamos y aprobamos. Ahora, esto no es una opinión mía. Vamos a ver exactamente lo que dice las Escrituras en Romanos 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 7. Dice, bueno, es muy importante conocer el contexto acá. Habían personas, para que usted tenga una idea del contexto, habían personas que les era pecado comer carne sacrificada a los ídolos. La carne sacrificada a los ídolos era, valga la redundancia, una carne que los hombres habían sacrificado a los ídolos y luego la vendían. Entonces, para estas personas, comer carne que había sido sacrificada a los ídolos era pecado. Para otros no era pecado. Para otros era normal porque ellos sabían que las escrituras muestran que un ídolo nada es. Lo dice en 1 Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo. Entonces, en este contexto, mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Este es el que piensa que un ídolo nada es. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, aquel que tiene, quizás le afecta su conciencia, come legumbres. Aquí tenemos dos personas.
Uno que no le es de tropiezo comer carne sacrificada a los ídolos, porque sabe que un ídolo nada es. Y el otro que sí le es de tropiezo comer carne sacrificada a los ídolos y por tanto come legumbre. Y fíjese lo que dice el versículo 3. El que come carne, no menosprecia al que no come. Y ahora viene esta parte que es propicia el día de hoy. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y fíjese la pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5, hablando de esta diferencia. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y eso es un problema de conciencia. Si seguimos leyendo, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, hablando del que come carne, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros a Dios dará cuenta de sí mismo. Usted no va a dar cuenta por otra persona. Cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Y hermanos, esto nosotros transgredimos todo este capítulo cuando los principios que nosotros tenemos los colocamos como leyes que no están en la palabra de Dios, que no son explícitas en la palabra de Dios. Aún más, le voy a mostrar en la Biblia cómo el Señor condena esto con mayor gravedad. Está en Santiago capítulo, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Sí, Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Vean lo que dice. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Se lo voy a parafrasear de una mejor, para que usted pueda verlo más claro. Cuando usted toma sus principios y los pone de manera universal, sobre los cuales aprueba o condena, y lo coloca como una ley, usted juzga a la ley, porque es una forma de decirle a Dios: Dios, tu ley no es suficiente, tu ley no es lo suficientemente clara, tu ley no fue lo suficientemente explícita, y yo te voy a ayudar. Ahora yo voy a ser el juez, yo voy a tomar el oficio de juez. Y esto es realmente grave, y el Señor lo condena. Así que, hermanos, guardémonos de este síntoma de establecer normas arbitrarias. Si hay algo que no está en las Escrituras explícitamente y para usted le afecta su conciencia y usted lo hace, es pecado. Dice Romanos 14 que debemos hacer todo lo que hacemos, debemos hacerlo con una conciencia tranquila, créeme. Pero si hay algo igualmente que usted considera está mal, es un principio, atenta contra su conciencia, pero luego usted coloca ese principio universalmente, no está en la ley, usted lo establece así, y usted aprueba quién vive en santidad y quién no a la luz de esa ley, es pecado, es mal, está cayendo en la hipercrítica. No lo digo yo, lo dice la Escritura, Romanos capítulo 14, versículo 7, Santiago capítulo 4, versículo 15. Y justamente en un contexto de personas que tenían problemas de conciencia,
donde el que comía carne menospreciaba al otro y decía, ese es un débil, ¿cómo no va a saber que los ídolos no son nada? Eso es pecado. Y el otro decía, ese hombre está en pecado porque come carne sacrificada a los ídolos. Así que, hermanos, debemos guardarnos de esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 una vez más. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a ver la solución contra la hipercrítica. La solución contra la hipercrítica. Dice así. Vea que la pregunta del versículo 4 nos da una imposibilidad o muestra la imposibilidad que tiene el hipercrítico para juzgar correctamente o como se debe. El Señor Jesús en el libro de Juan nos dice que nosotros no debemos juzgar según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces el versículo 4 muestra la imposibilidad del hipercrítico, de aquella persona con un corazón hipercrítico, de juzgar con justo juicio. Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Generalmente, hermanos, esto quizás es una característica que usted puede añadir, pero el hipercrítico es excelente para corregir, un detector para corregir, pero muy malo para recibir corrección. Y está allí, déjame sacar, pero él no trata directamente con su pecado, no lo trata con esa seriedad. Así que lo primero que usted debe hacer para evaluar, para discernir, para decir su veredicto, lo primero que debe hacer es asegurarse, muy bien asegurado, de que lo que el otro esté haciendo usted tampoco lo haga. Debe asegurarse de eso. Primero porque le va a quitar autoridad en la otra persona. La otra persona no le va a escuchar, no va a atender su consejo, va a cerrar sus oídos porque usted no es quien para decirle eso. Así que usted debe, hermanos, tratar con su pecado. Otra solución, bueno, no otra solución, es parte de la solución. Hermanos, nosotros debemos siempre tener, como dice David, constantemente nuestro pecado delante de nosotros. Nosotros constantemente debemos saber que somos débiles y que podemos caer en cualquier momento, en cualquier pecado si nos descuidamos. El apóstol Pablo dijo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y nosotros debemos estar plenamente conscientes de nuestro pecado. Gálatas capítulo 6, vamos a ir allá. Gálatas capítulo 6 nos muestra la manera en que nosotros debemos hacer un justo juicio cuando nuestro hermano haya caído en pecado o esté haciendo algo que no es correcto. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Una porción muy importante para entender lo que es un justo juicio. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si usted piensa que usted no puede caer tan bajo como el que usted va a jugar, se está engañando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Generalmente el hipercrítico se siente superior cuando no hace algo que el otro está haciendo. Es decir, si yo veo, él se evalúa a la luz de otro hermano. Si otro hermano no lee mucho la Biblia o quizás está teniendo problemas para tener lectura de la Biblia, el hipercrítico muy poco le va a ayudar, sino que más bien le va a condenar y se va a sentir gozoso porque él sí lee la Biblia. Nosotros debemos compararnos con nosotros mismos y dar gloria a Dios por lo que está haciendo en nosotros. Como él dice en Filipenses 1:6, perfecciona su obra y debemos gloriarnos por eso, pero no por lo que no haga el otro. Entonces, hermanos, dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Eso es clave
para no caer en la hipercrítica, entender que cada hermano lleva su propia carga, que estamos para sobrellevar las cargas unos a los otros y no para poner más carga. Si usted piensa en el pasaje, en la pregunta, el ojo de un ser humano es lo más, bueno, no es lo más, no sé si es lo más, pero es una de las partes más delicadas que tiene la persona. Usted hace así e inmediatamente cierra, el reflejo cierra, tiene pestañas, tiene bastante protección el ojo. Imaginen que venga alguien que tiene una viga, un poste en su ojo, en su parte de ser hipercrítico, y quiera venir a sacarle esa mota que está en su ojo. Tiene que ver bien, y si no ve bien, y si él no ve bien, va a lastimarle, lo va a apoyar, lo va a lastimar, lo va a herir y va a hacer cualquier cantidad de cosas. Y así, si hay algo que es sensible para el ser humano, es el alma, el espíritu. El espíritu del ser humano es algo sensible como un ojo. Así que usted debe tratar con mucha sensibilidad cada vez que vaya a emitir un juicio, con misericordia, con compasión, evaluar, buscar explicaciones, ver si verdaderamente es así. Y cuando sea hallado culpable, lloramos, nos sentimos mal, porque nuestro hermano ha sido hallado culpable. No lo celebramos, no decimos, viste, yo sabía que ese no era tan santo, yo sabía que ese no era tan piadoso como decía ser, sino que verdaderamente nos duele que el hermano esté haciendo eso. Así que debemos considerar este pasaje, hermanos. Y aquí nos vamos a quedar en Gálatas para ver la solución más importante. Usted debe no solamente ver su pecado, sino que debe sacar su pecado. Si usted vive una vida en comunión con Dios, probablemente nunca caiga en el hipercriticismo. Porque ¿cuáles son los frutos de la santidad? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo le aseguro que si usted tiene estos frutos en su vida, no caerá en el hipercriticismo. Usted será manso, será misericordioso, será amoroso, no tendrá ese deseo de condenar, sino más bien un deseo de que su hermano en todas las circunstancias sea hallado inocente, y buscará explicaciones, buscará razón. No le estoy diciendo que se chupe el dedo, sino que sea misericordioso y busque razones. Y cuando usted tenga todo claro, emita un juicio. Y si no tiene nada claro, no emita un juicio. Deje que el Señor un día juzgará las intenciones del corazón. Así que procure estar limpio, mantener una conciencia limpia, una comunión con Dios, y que esté dando estos frutos. Porque con estos frutos usted nunca caerá en el hipercriticismo. Vamos a volver a Mateo capítulo 7, hermano. Mateo capítulo 7. Hermanos, último punto, rapidito, brevemente lo vamos a tratar. No quiero rehusar de predicar todo el consejo de Dios. Mateo capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. No puedo ahondar en este punto profundamente, pero quiero dejarle algo en claro. Muchas veces nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, omitimos que nosotros vamos a ser juzgados. No para condenación, ya no para condenación. Dice Romanos capítulo 5 que no hay ninguna condenación para los que son justificados. Pero usted debe tener algo muy en cuenta. Cada creyente va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y hermanos, de alguna forma, de alguna manera, usted va a ser afectado si no fue fiel. Usted no se va a presentar a Dios como un criminal ante un juez, sino que se va a presentar como un siervo ante su rey. Y si usted no fue fiel, de alguna manera, yo tengo muchas interrogantes, la Biblia no muestra cómo, pero sí dice que de alguna manera, hermanos, vamos a ser afectados en este juicio. Cuando usted comparezca ante ese rey glorioso, a ese rey santo, y usted no haya sido fiel, y usted sobre todas las cosas haya tenido este espíritu hipercrítico, probablemente será afectado y tendrá pérdida de galardón. Le voy a mencionar nada más las citas para que usted pueda leerlas en su hogar, hablando del juicio para los creyentes. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12.
Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27. Se las voy a dar al final del culto de todas maneras. ¿Qué cosas se acercan a mí y preguntan? Lo voy a repetir nuevamente, a petición de ustedes. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 26 al 27. Santiago, capítulo 2, versículo 12 al 13. Santiago, capítulo 2, versículo 12 al 13. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 16. La Biblia muestra claramente de que todo creyente tendrá un juicio. Segunda Timoteo, versículo 1, versículo 16. La Biblia muestra eso, hermanos. Así que guárdese de ser hipercrítico, porque con la medida con que usted juzga, con esa severidad con que usted juzga, el Señor le va a juzgar con la misma severidad. Y probablemente tendrá mucha pérdida de galardón si usted haya sido un hipercrítico. Usted puede imaginar cómo Dios ve a un punto en el universo, un pecador, emitiendo un juicio contra otro cuando él mismo ha sido tratado con mucha misericordia y no ha sido tratado, digamos, con todo el peso de la justicia, porque si hubiese sido tratado con todo el peso de la justicia, estuviese en el infierno por la eternidad. Imagínense lo grotesco que debe ser para Dios ver a un hipercrítico. Y esos hipercríticos serán juzgados con mucha severidad. Y en esos pasajes que le di, puede evaluar eso que le estoy comentando, hermanos. Bueno, mis hermanos, finalmente para exhortar, estoy segurísimo. Bueno, quizás aquí no creo haber caído en el hipercriticismo, pero creo que todos hemos sido culpables de cada uno de esos síntomas, incluyendo. Cada uno de nosotros hemos caído en esos síntomas. Si hay alguien aquí que no ha caído en eso, quizás sea un fariseo más. Ella ha dicho, no, yo tampoco he sido así, o una que otra vez. Pero absolutamente estoy seguro que todos hemos sido culpables de estos síntomas. Y quizás esto pueda ser algo que nos avala, pero por eso debemos dar siempre gracias al Señor, a Dios que ha dado a su Hijo, lo envió a una cruz. Y en esa cruz Él anuló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Y en el mismo día que nosotros nos arrepentimos, fue borrón y cuenta nueva. Todos nuestros pecados fueron lanzados al mar. Y ahora en esa hoja blanca nosotros escribimos ahora nuestra vida. ¿Y sabe qué también promete el Señor? Que si usted está escribiendo en esa hoja blanca, y como muy probablemente todos nosotros aquí hemos sido culpables de esos síntomas, Él ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente tener esa hoja en blanco y volver a comenzar. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios. Así que procure cuanto antes tratar seriamente con este pecado. Y en general, tratar seriamente con todos los pecados imperceptibles. El Señor será misericordioso y amplio en perdonar, restaurar su vida, restaurar su corazón, y le animará y le dará gracia para luchar contra esto. Entonces, hermanos, es algo que nos motiva a ver la gloria de la cruz de Cristo. Cuando vemos nuestra condenación, cuando veremos nuestro pecado, inmediatamente debemos poner nuestra mirada en Cristo, ir a Cristo, recurrir a Cristo, decirlo a Cristo, como dice el himno, mirar a Cristo y esperar en Cristo. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por esa cruz. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, que nos ha edificado esta mañana, nos ha enseñado, Padre, mucho de nuestro pecado y mucho de tu misericordia, Señor. Pensar que tú has decidido enviar todos esos pecados a lo profundo del mar, no recordarlo más, Señor. Darnos una eternidad contigo. Darnos, Señor, un mar de gracia, Señor. Gracias, Dios mío. Siempre se me viene a la mente, Padre, ese pasaje, que por las misericordias debemos consagrar nuestra vida definitivamente, Señor.
No hay otra forma, no hay otra lógica, Señor. Gracias, Dios, por tus infinitas misericordias. Te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de cada hermano y que nos guardes, Señor, del hipercriticismo. Que cada uno de nosotros pueda tener un espíritu manso, humilde, amoroso, paciente para con el hermano, Señor. Que nos duelamos, Señor, del hermano. Y que hasta la última instancia nuestro hermano sea hallado inocente. Y que si es declarado culpable sea hasta la última instancia, Señor. Que no tengamos este deseo, Señor, de condenar. Y que aún, Señor, cuando creamos saber, porque creamos conocer las intenciones del corazón, podamos descansar, Señor, el que el verdadero juez va a juzgarse. Y que en ese día tú serás el juez y manifestarás las intenciones del corazón. Porque tú eres el único, Señor, que tiene un juicio correcto, un juicio recto. Nuestro juicio, Señor, como lo dice tu palabra, ha sido totalmente corrompido, Señor. Por eso nos basamos en tu palabra, la verdad inmutable, la verdad tuya, Señor. Te ruego por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.